¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Hoy os voy a presentar el trabajo que realiza uno de nuestros compañeros del Club Slot Jaén, Augusto. Trabajos en 3D para el mantenimiento y también como complementos de pistas. Varios productos que tiene que me parecen muy interesantes. Y el otro día me lo llevó y bueno, la verdad es que me parece interesante que lo veáis y que tengáis disponibilidad de ellos a través de él por si fuese necesario y podéis usarlos para mejorar vuestros tramos, tanto en clubes como en casa a nivel particular. Y bueno, os voy a contar, aquí tengo 3. Me ha pasado 3 productos para que os los pueda enseñar. Y os cuento, el primero que es el que más estoy utilizando yo ahora mismo, es esta pieza que se utiliza para limpiar los carriles. Para limpiar los carriles de las pistas. Quiero que lo veáis bien. Es una pieza que es muy cómoda, ¿vale? Se coge y se pasa justo por el carril, por la parte metálica. Tiene aquí debajo lo que hace de guía, esta parte de aquí, pero voy a señalar para que se vea muy clarito, la parte que hace de guía, que se introduciría dentro, y luego la goma abrasiva que ha sido recortada a medida y pegada, encastrada en unos huecos que ha dejado para ella. Y entonces lo único que tendríamos que hacer, si os muestro, lo único que tendríamos que hacer es colocar aquí y ya ir pasando. Entonces le voy a dar a esta un poquito para que lo veáis, solo un trocito, y para que veáis cómo cambia el color cuando le damos un poco. Con respecto, bueno, no sé si se aprecia, pero vamos, se nota bastante que limpia. Se nota. En esta de aquí, a ver, que en esta de aquí creo, hombre, si cogemos una que está oxidada y demás, le voy a dar a esta en el centro que parece que está un poquito más sucia, para que veáis el cambio, que tenía algo negro, y para que veáis el cambio. Bueno, aquí sí se nota más, ¿veis? Aquí sí se nota más donde acabo de dar, y veis lo otro que está un poquito más oscuro. No sé si se ve. Vale. Bien, pues esto es, a mí me parece que es un invento de lo más práctico, A mí me ha solucionado, vamos, a estar rato y rato dándole. Y las deja perfectas. Esto de vez en cuando, haciéndolo, pasando una vez al mes, por un tramo, incluso por las pistas de velocidad que tenemos en los clubes, bueno, esto quita un montón de trabajo y quebraderos de cabeza de la tensión de la corriente, así que me parece totalmente un acierto. Esta pieza me parece un acierto. Luego tenemos, voy a poner esto por aquí para el final, luego tenemos estas 2 piezas que se usan para decorar, y se usan para decorar en los bordes de la pista, ¿vale? Como muros, como queráis ponerlo, ¿vale? Se colocan aquí a ambos lados. Se puede poner en curva, se puede poner en recta, y además son articulados entre sí mediante estas pestañas que veis aquí en el lateral, y los podemos encajar, con lo cual se quedan cogidos y nos da ese juego para poder ponerlo tanto en curva como, a ver si yo atino aquí, como en la pista, y la verdad es que se queda muy bonito. Y además es que te lo vende decorado o te lo puede vender sin decorar, y ya tú le das la terminación que quieres. Pues darle tipo muro de bloque, de ladrillo, de tierra, de piedra, de césped, en fin. Esto lo ha hecho él así un poco por encima para mostraros cómo sería. Pero también me parece muy, muy buena idea, y para darle peralte a alguna curva o algo y hacer un muro. O sea que muy interesante. La verdad es que sí, esto es muy interesante también. Bien, y luego tenemos al final, este artilugio, que es un elevador que está muy conseguido, que tiene un tornillo hacia este lado, y que tú girándolo lo vas subiendo, ¿vale? O lo vas bajando. Entonces eleva las pistas para hacer puentes, en fin, para simplemente salvar obstáculos. Y además, una vez que se eleva, ¿vale? Lo voy a elevar para lo que veáis, tiene muchísimo juego, o sea, se puede elevar muchísimo,
Vamos, el tornillo este que tiene aquí, que es un tornillo ciego, en el centro, como podéis ver, es un tornillo ciego. Se puede elevar hasta que se juntan prácticamente las dos piezas. Las dos piezas de abajo se juntan, o sea, sube bastante. Y luego tú le gradúas, si quieres plano, plano. Si quieres que esté inclinado, inclinado. Para un lado, para el otro. Y una vez que lo hayas regulado, tiene esta palometa que hay aquí, que tú aprietas y ya se queda fijo y ya no se mueve. Con lo cual, la pista se queda muy estable en la posición que tú quieras dejarla. Y está muy, muy conseguido. La verdad es que esta pieza también está muy conseguida y da mucha estabilidad al tramo cuando lo elevas, sea para lo que sea. Ya os digo, para salvar un obstáculo, para hacer un puente, un túnel, lo que sea, ¿no? Y está genial. Os voy a mostrar cómo quedaría, porque es que si os fijáis, la pista encaja perfectamente. O sea, tiene la medida de la pista Ninco. A ver, que lo ponga yo esto bien. A ver, estoy yo aquí, ahora. Y tiene la medida de la pista Ninco, que se queda encajada por un lado y por el otro. Y tú ya, pues, le das el peralte que quieres o la altura que quieras. Lo bajas más, lo subes, ya lo que a ti te apetezca hacer con ella, ¿vale? Y en fin, pues estos son los accesorios que nuestro amigo Augusto del Club Slotheim nos tiene en su catálogo. Imagino que tendrá más, pero bueno, en principio me ha pasado estas tres cositas que creo que son muy interesantes y que tenía que mostrarlas, porque como hay tanto de 3D por ahí, que es verdad que estamos innovando, la gente está creando, en fin, me parece genial que todos tengamos acceso a todas estas piezas que nos facilitan y nos solucionan, pues en este caso, nuestro juego, el que más nos gusta, que es el slot. Así que ya está, encantado de haberos podido mostrar todo esto y os dejo en los comentarios, os dejo su contacto, ¿vale? Para que podáis hablar con él los que estéis interesados. Así que, compañeros, saludos, nos vemos pronto en el siguiente vídeo, que promete.